si ya nos encontrábamos maravillados con las habilidades de GPT-4, que se encuentran disponibles en la versión de suscripción ChatGPT Plus, aunque también existen métodos para probar GPT-4 de forma gratuita, ahora nos sorprenden con una versión aún más avanzada. Permítenos presentarte GPT-4 a 32K y señalarte las distinciones que la separan de su contraparte. Para comprender esto, es necesario desglosar el significado preciso de ese apellido de 32K que acompaña a esta nueva y más potente versión. A partir de ahí, podremos explicar las implicaciones de esta diferencia en comparación con la otra versión. Ambas versiones son de pago, pero la de 32K tiene un precio más elevado, y te brindaremos la razón detrás de ello. GPT-4 32K representa una versión mejorada de GPT-4. Esto implica que comparte la misma base que su contraparte estándar, pero difiere en la cantidad de texto que puede comprender al recibir una solicitud. Esta nueva variante de GPT es capaz de procesar una cantidad significativamente mayor de caracteres en una solicitud. El procesamiento de estos caracteres sigue siendo el mismo, ya que sigue siendo GPT-4, pero con esta ampliación puede tener en cuenta un contexto mucho más extenso que su contraparte. En términos prácticos, si eres un usuario poco experimentado en inteligencia artificial, es posible que no notes diferencias. Puedes realizar una solicitud completa de un párrafo y obtendrás el mismo resultado. Sin embargo, cuando deseas crear solicitudes más complejas y detalladas, es cuando pueden comenzar a surgir diferencias. Por lo tanto, la distinción radica en la cantidad de caracteres que se pueden incluir en la solicitud. Para que lo entiendas mejor, el término prompt se refiere a la solicitud que se le envía a una inteligencia artificial para solicitar una respuesta. Es la forma en que configuras lo que deseas que te diga. El número 32K hace referencia a la longitud de contexto que la versión de GPT puede interpretar. Esta medida se realiza en tokens, donde cada token puede representar una palabra o una frase, dependiendo de la estructura de la oración. Por lo tanto, la cantidad de tokens admitidos por una versión de GPT determina la extensión máxima de la frase o el prompt que se le escriba. Esta característica es importante porque cuanto más larga, detallada y elaborada sea la solicitud en el prompt, mejores serán los resultados obtenidos de ChatGPT. Para hacer una comparación, no es lo mismo pedirle a un músico una canción de rock que una canción de rock progresivo melódico y sensible. Como puedes observar, en el segundo caso he proporcionado más detalles, y lo mismo ocurre con GPT. Para tener una idea de referencia, 1000 tokens equivalen aproximadamente a 750 palabras, y son las palabras que GPT lee en el prompt que se le escriba. Ahora, vamos a comparar las longitudes de contexto. GPT 3.5 tiene una longitud de contexto de 4096 tokens, que es la versión utilizada en la versión gratuita de ChatGPT. Esto significa que se pueden utilizar hasta 4096 palabras en el prompt. Por otro lado, la versión normal de GPT-4 en ChatGPT Plus admite 8192 tokens, lo que equivale a 6144 palabras en el prompt. Esto es el doble que GPT 3.5. ¿Comienzas a entender la diferencia? Pero aquí viene lo sorprendente, porque el 32K significa 32.000, lo que implica que GPT-4 32K admite más de 32.000 tokens, lo que permitiría escribir un prompt de más de 24.000 palabras. Esto es realmente impresionante y proporciona una flexibilidad mucho mayor para realizar solicitudes a la IA con un contexto sumamente extenso o solicitudes más elaboradas. Es cierto, esa cantidad de tokens equivalente a más de 24.000 palabras es aproximadamente la extensión de unos 50 folios. Esto proporciona un amplio margen para realizar solicitudes más extensas. ¿Y cómo se puede aprovechar esto? Por ejemplo, puedes copiar y pegar un paper científico de esa longitud y pedirle a GPT que te haga un resumen o responda preguntas relacionadas con el mismo. También puedes proporcionarle el código de una aplicación relativamente grande para que la IA lo analice en busca de errores. La capacidad de GPT-4 32K para procesar un contexto tan extenso abre un abanico de posibilidades para tareas que requieren un análisis detallado y exhaustivo.
Puedes utilizar la IA como una herramienta de apoyo para tareas complejas en campos científicos, de programación y mucho más.